Saludos comandantes, les hablaba el Saer. Ya estamos de vuelta en este video para continuar desbloqueando los ingenieros aquí en la región de Colonia. Nos encontramos en el sistema Tier, que es donde desbloqueamos al final del video pasado a Marsha Hicks. Y ahora vamos a proceder a desbloquear al ingeniero Petra Olmanova. Esta se encuentra en el sistema Asura, pero para desbloquearla le tenemos que entregar 200 unidades de Progenitor Cells. Y estas las vamos a adquirir justo en este mismo sistema donde nos encontramos, en Tier. Así que deberíamos de poderla encontrar aquí, esa estación que se llama Bolden's Enterprise. Vamos a ver si aquí podemos encontrar las Progenitor Cells, para de ahí ya ir al sistema Asura a desbloquear a Petra Olmanova. Justamente porque necesitamos tener el espacio necesario para transportar estas 200 unidades, es que es recomendable utilizar la Anaconda o alguna nave grande para este primer viaje a Colonia. Teniendo el espacio necesario, pues bueno, se hace mucho más fácil el desbloquear a todos estos ingenieros sin tener que adquirir una nave diferente de carga estando aquí. Muy bien, vamos a utilizar el boost para salir de la órbita del planeta más rápido. Y acercarnos así hacia Bolden's Enterprise. Muy bien, ya hemos llegado a Bolden's Enterprise. Vamos a ver si aquí encontramos efectivamente las Progenitor Cells. Deberían venderlas aquí en el Commodities Market. Progenitor Cells, aquí las tenemos. Vamos a comprar las 200 que necesitamos. Y ahora sí, nos podemos dirigir a Asura, que como habíamos dicho es el sistema donde se encuentra Petra Olmanova. Bien, trazamos la ruta y partimos hacia allá. Okay, una vez aquí en el sistema Asura vamos a identificar el planeta en el que se encuentra la estación de Petra, que es este de aquí.
Ok, se encuentra a 3000 segundos luz, así que voy a usar un poco el boost. Y en cuanto estemos en la proximidad necesaria, el nombre que dice Unexplored va a cambiar al nombre del planeta. Ahí ya vamos a poder seleccionar la estación planetaria de Petra. Bien, es el planeta Asura 1D y la estación se llama Sanctuary. Vamos a visitar su Sanctuary. Vamos a ver si nos estamos aproximando por el lado correcto del planeta o lo vamos a tener que rodear. No, parece que sí, ya estamos del lado correcto. Vamos bajando un poco la velocidad para evitar que la entrada a la órbita del planeta nos saque del supercrucero. Ya entramos a vuelo orbital. Y nos vamos aproximando a atravesar la atmósfera y entrar a el planeo. Y una vez que estemos en rango, solicitamos permiso de aterrizaje. Y vamos a dejar que la computadora de aterrizaje haga su trabajo. Bien, ya hemos aterrizado en Sanctuary. Vamos a entregarle a Petra lo que necesita. Ok, donamos las 200 unidades. Y listo, ya tenemos acceso a la ingeniera Petra Olmanova. Voy a tener que quitar la mejora que ya tengo en esta heatsink y le vamos a volver a poner la de lightweight. Recuerden que la idea es subir todos estos ingenieros en la región de Colonia a nivel 5 para dejar pineado ya alguna mejora y la podamos usar desde donde queramos.
Ok, con ese ya terminamos. Y la blueprint que quiero pinear con Petra va a ser el Heavy Duty Hull Reinforcement. Aquí está, es este de aquí, le damos pin. Ahí ya quedó. Y recuerden que siempre queremos guardar una captura por si acaso. Muy bien, con eso ya acabamos con Petra. Ahora vamos a Luktein. Vamos a Luktein para recolectar las cápsulas de escape ocupadas que nos pide Etienne Dorn para desbloquearlo. Este último ingeniero es el más complicado de desbloquear. Más que nada por lo que implica la recolección de esas cápsulas. Pero bueno, ya ahorita lo vamos a ver. Muy bien, vamos a saltar hacia el sistema Luktein. Ok, una vez llegando aquí al sistema Luktein, vamos a buscar la baliza de navegación y la vamos a escanear para tratar de identificar llamadas de auxilio en este sistema. Bien, aquí debe estar la baliza. Y en lo que la escaneamos vamos echando a andar nuestro FSD. Listo. Ok, ahora lo que vamos a hacer es aproximarnos al planeta A1. Y ahora que lo pienso, olvidé comprar los drones, las famosas limpets. Siempre recuerden comprar limpets. Me acabo de acordar que no las compré cuando estábamos ahí en la estación de Petra. Hubiera sido la mejor oportunidad para comprarlas y ya irnos directo. Pero bueno, afortunadamente acabo de ver que tenemos esa estación en los asteroides de
de aquí de Luctane. Entonces vamos a comprar los drones y entonces procedemos ya a acercarnos a alguna señal de ayuda, llamada de ayuda o distress call. Bien, ya llegamos a Moore's Charm. Aquí vamos a abastecernos de nuestros drones porque vamos a necesitar tanto el Hatch Breaker como los Collector. Así que vamos a Advanced Maintenance y vamos a abastecernos de limpets. Unas 50 creo que deberían ser suficientes. Muy bien, vamos de nuevo afuera. Una vez que entremos a Supercrucero ya deberíamos poder identificar en nuestro panel izquierdo las llamadas de auxilio. Esperemos tener alguna cerca. Ok, esta es la primera que aparece. Vamos a aproximarnos a ella. Me pregunto si está antes o después de los anillos. No, definitivamente está después de los anillos. Vamos a rodear un poco. Ok, y una vez entrando a esta zona, necesitamos ver si aparece aquí una mega nave dañada. Eso es lo que necesitamos encontrar. Si en esta Distress Call no hay una mega nave dañada, vamos a tener que buscar otra señal diferente. Vamos a ver con cuánta suerte contamos. Supongo que esta debe ser Megaship. No dice si está dañada o no, pero bueno, vamos a intentarlo. Lo que tenemos que hacer es sacar las armas y escanear. Déjenme ver. Fire Groups. Data Link Scanner. Okay. Ok, ya escaneamos la nave. Y si la nave es la indicada, aquí en contactos deberíamos encontrar el Escape Hatch 3, esta de aquí. Bien, la seleccionamos y ahora nos tenemos que acercar a esa reclusa a la compuerta de escape 3. Vamos a ver, parece que está atrás de esto. Que podemos ver que sí está dañada la nave. Ok, una vez que nos acercamos lo suficiente, podemos escanear la compuerta de escape. Y ahora aquí está el Limpet Docking Point, es lo que buscamos. Lo seleccionamos y tenemos que lanzar una
Hatchbreaker Limpet. En este caso las tengo en el C. Ok, allá va. Ok. Y ahí están. Esas son las Occupied Escape Pods que necesitamos. Pero antes de lanzar los drones colectores es importante agregar todos estos materiales a la lista de ignorados. Bueno, no los materiales precisamente, más bien Power Capacitor, porque no me molesta que tomen los materiales, pero todos estos que dicen canisters sí ocupan lugar en el compartimento de carga de la nave y realmente no los vamos a utilizar. Entonces queremos que ignore el Power Converter, el Black Box, las Occupied Escape Pods. Esta Damage no la queremos, Thermal Coolings tampoco, Titanium no lo queremos, Power Generators, esto tampoco, esto tampoco, no queremos cafecito. Ya casi acabamos. Solo queremos las Occupied Escape Pods para hacer esto más rápido. Y cuando lancen sus drones colectores, es importante que no tengan seleccionada alguna de estas objetos, ya que el dron automáticamente irá a recoger ese en específico y se autodestruirá después. Listo. Sí. Espera. Olvidamos abrir la compuerta de carga. Ahora sí. Ya nada más falta que traigan la última. No me digas que está bugueado. ¿Qué pasa? Me pregunto si puedo... Me gané una multa. Solo quiero destruir este dron. ¿Qué diantres le pasa a este dron? Ahí está. Okay. ¿Se destruyó también el Occupied? No. Vamos a lanzar. Es que se quedó ahí atascada. Que voy a lanzar un nuevo Collector. Vamos a ver si lo trae. Y si no, pues ya nos vamos. Nada. Ok, se nos bugueó esa cápsula de escape. Ven porque este es el más difícil de los ingenieros. Entonces ahora lo que vamos a hacer es recoger nuestras armas. Vamos a alejarnos de aquí.
Y vamos a tener que ir a pagar nuestra multa, de lo contrario nos va a estar atacando esta mega nave. Bueno, quizás antes voy a probar algo. Vamos a salir al menú principal. Que si no hubiéramos cometido la infracción, esto es lo que haríamos: salirnos al menú principal, volver a entrar, volver a escanear la nave. Y continuar recolectando nuestras cápsulas de escape. Sin embargo, a ver, si nos empieza a atacar vamos a tener que ir a pagar nuestra multa. Nos está atacando. Así que no nos preocuparemos por esa multa por ahora. Ups. Y vamos a lanzar el Hatchbreaker Limpetron. De todos los ingenieros, básicamente esto es lo más tardado, pero como ven, realmente no es tan complicado. Solo se vuelve un poco tedioso por el hecho de que pues no siempre son muchas las cápsulas de escape que nos ofrece. Y hace rato ya vieron que de las pocas que nos dio, una se nos bugueó. Lanzamos los drones y abrimos la compuerta de carga. Con algo de suerte esta vez sí conseguiremos los 3. Listo, ahí está el tercero. Y repetimos, vamos al menú principal. Volvemos a entrar y continuamos recolectando las cápsulas de escape. Vamos de nuevo a escanear la nave. Desde donde me deja. Quizás desde donde estaba la podía haber escaneado. A ver, lo intentaremos en la próxima vuelta. Un poco más cerca, ahí está.
aquí sí salieron varias. Genial. 6. Parece que perdimos ese. Ok, va de nuevo. Efectivamente podemos escanear la nave desde aquí sin alejarnos más. Luego la compuerta de escape y luego cambiamos a nuestros drones y lanzamos el Hatchbreaker Limpet Drone. Listo, una vez más. Tenemos 15, solo nos faltan 10. Nos faltó uno, qué molesto.
Ok, con 4 más tendríamos las necesarias. 2. Bien. Una vez que repitieron el proceso hasta que ya no es divertido, deberían de tener ya 25 cápsulas de escape ocupadas. Una vez hecho eso, podemos partir de aquí y dirigirnos finalmente a el sistema LOS. Ya para desbloquear al último ingeniero de esta región, Etienne Dorn, quien por cierto nos va a permitir mejorar el módulo de Life Support hasta nivel 5, lo cual es una gran ventaja. Así vale o no la pena, eso lo dejo a criterio de cada quien. Se debe encontrar en este planeta de aquí.
Bien, finalmente nos encontramos ya aterrizando en Kraken's Retreat, que es la estación donde se encuentra Etienne Dorn, este último ingeniero de Colonia que vamos a desbloquear. Ya a él únicamente tenemos que entregarle las cápsulas de escape que recuperamos. Y pues subir algún módulo, ya saben, a nivel 5. Para luego pinear el módulo que queramos. De preferencia el Life Support sería lo mejor. Okay. Bueno, voy a retirar la ingeniería que tenía antes para colocarle la de Lightweight de nivel 5. Bien, ya estamos llevando nuestro módulo de Life Support a nivel 5. Vamos a pinear esta mejora y vamos a tomarle captura de pantalla también para tenerlo de respaldo. Y pues hasta aquí el video de hoy, comandantes. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden siempre volar con cuidado y nos vemos allá afuera. Hasta la próxima.